Muy bien, muchas gracias. Gracias a todas, a todos, a mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico, excelentes precandidatas, precandidatos, a mis compañeros de lo que fue en su momento nuestra fraterna competencia por la presidencia de la República. Saludo a todas las personas presentes, a los medios de comunicación. Y antes de proceder a leer mi noveno mensaje programático, quiero enviar dos mensajes particulares. El primero de ellos es el siguiente: las víctimas somos superiores a la impunidad. Tenemos el poder de la verdad. Somos superiores moralmente a los victimarios. Tenemos la memoria de lo que ha acontecido y por eso prevaleceremos a pesar de todos los ataques, las decisiones injustas, y a la postre habrá verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Y segundo mensaje, antes de leer: presidente Gustavo Petro, aquí estamos con usted. Presidente digno de los colombianos, que no se doblega y arrodilla ante ningún poder imperial. Aquí está su gente y aquí estamos para proteger nuestra soberanía y dignidad como nación y como pueblo. Las extremas derechas de Miami y Bogotá se han unido para hacer campaña electoral y quieren golpear al pacto histórico, a su presidente y a su gobierno como una forma de seguir sometiendo al pueblo colombiano a la injusticia y a la ignominia. No lo vamos a permitir. Presidente Petro es un líder internacional de la dignidad de los pueblos, que ha sabido elevar su voz contra el genocidio, contra la crisis climática y por la justicia internacional y las relaciones de respeto a los pueblos. Presidente, toda nuestra solidaridad frente a los ataques despiadados que vienen desde Estados Unidos. Y ahora sí a lo que vinimos. Queridas compañeras y queridos compañeros, he decidido pronunciar el noveno de mis discursos programáticos, el último de esta primera etapa de campaña, aquí en la ciudad de Bogotá, capital no solo de nuestro país, sino también de muchas de las luchas y conquistas más emblemáticas del pensamiento y la acción progresista. Bogotá ha sido el escenario de grandes transformaciones. Fue aquí donde gobernó quien hoy es nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego, y donde comenzaron a tomar forma las primeras políticas que pusieron en el centro la vida y la dignidad humanas, la defensa de lo público y la urgencia de un cambio social real. Por eso la experiencia de la Bogotá humana no solo marcó una nueva forma de gobernar, se convirtió en un hito fundamental en nuestro camino hacia una nación más justa y más humanista,
Gracias, Bogotá rebelde y democrática. A sus movimientos sociales, populares y ciudadanos. Como dije, he elegido esta ciudad para presentar este noveno mensaje, dedicado a esbozar mi propuesta de revolución política democrática, que lleva o que implica ya la última y la que completa mi propuesta general programática, cuyo título es el siguiente: las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida, que presentaré ante el país completa el próximo día sábado. Para el pacto histórico, mis compañeras y compañeros que me rodean, en eso consiste nuestra labor electoral, no en la política del espectáculo, ni en la compra de conciencias o el derroche de miles de millones de pesos de campañas de insulto y agravio. Lo nuestro consiste en una propuesta pensada y dialogada con la gente que le ofrecemos al país para elegir en 2026, como con toda seguridad lo haremos, el segundo gobierno de la gran transformación histórica y social en Colombia, para continuar la obra de nuestro digno presidente Gustavo Petro. A lo largo de estos discursos he empleado conscientemente la palabra revolución para definir la necesidad de intensificar, crecer y hacer irreversibles las transformaciones sociales que ya hemos logrado en nuestro primer gobierno progresista. ¿A qué clase de revolución hago referencia? La revolución que necesita Colombia debe ser pacífica, participativa y una transformación profunda, no meramente superficial. Cuando digo que debe ser pacífica, me refiero a que el cambio no puede surgir de la violencia, no es con las armas, sino con las conciencias, no es con la fuerza, es con la inteligencia y la imaginación del pueblo colombiano. Y en este sentido aprovecho esta noche desde aquí para hacer un llamado claro y directo a todos los grupos armados. Cesen sus acciones violentas contra la población civil, respeten las normas humanitarias, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales, no más persecuciones a quienes firmaron la paz. Les invito a dejar atrás la vía armada y sumarse al camino del diálogo, de la transformación pacífica de Colombia. Estas revoluciones de las que hablo también son participativas, es decir, democráticas. No pueden ser impuestas desde arriba por el caudillo o por un partido autoritario de turno. Se trata de un verdadero cambio social que nace de la conciencia colectiva, del deseo reflexionado y voluntario de una ciudadanía organizada que construye su destino desde la base. Y finalmente, debe ser una revolución profunda que transforme de verdad. No basta con maquillajes institucionales o reformas simbólicas. El cambio debe tocar las estructuras, cuestionar las costumbres, cambiar las mentalidades. Por eso es un proceso que toma tiempo, que requiere paciencia, compromiso y visión a largo plazo estratégica como la que tenemos desde el pacto histórico. Vamos hacia una transformación
de largo aliento en Colombia que estamos sembrando apenas en estos gobiernos. Nuestro segundo gobierno progresista representa también un segundo paso en ese camino de transformaciones, un paso hacia un cambio que debe ser, óigase bien, irreversible para Colombia. Compañeras y compañeros, he hablado de revoluciones en tres grandes campos. Una revolución, en primer lugar, ética, que significa por su esencia un hondo cambio en el campo de la conciencia, de la cultura y de la educación. He hablado también de una revolución económica y social, la revolución agraria, la lucha por la igualdad social y contra la pobreza, la revolución de las transformaciones territoriales. Hoy les hablaré brevemente, lo prometo, de mi propuesta en el campo de la revolución política, de la democracia, de la paz y del poder constituyente. Necesitamos superar los males que han afectado y que afectan el ejercicio democrático en nuestro país. El miedo a la democracia de los más poderosos, el odio hacia los pobres y el desprecio hacia las capas medias, el conservatismo que se resiste a las reformas sociales, a cualquier cambio por mínimo que sea, la violencia y el uso de las armas para zanjar los conflictos que han llevado desde la persecución política hasta el genocidio, la descomposición de la política por efectos de la macrocorrupción. Ese es el círculo vicioso del miedo, del odio, del egoísmo, de la violencia y la degradación de la política que impide que la gente, los jóvenes, las mujeres, los sectores sociales, quienes no tienen aparatos armados y mafiosos a su servicio, participen libremente en la vida pública. Eso es lo que tenemos que derrotar y llevar a que sea una historia del pasado, una pesadilla que habremos superado en el futuro de la transformación progresista. De modo que hoy la consecuencia de esos males es un imaginario negativo sobre la política, la creencia en muchos de que sea cual sea el proceso o la ideología de turno, todo termina siempre en corrupción, mafias y violencia. Para contrarrestar esa imagen negativa, hay que recordar, antes de que genere una peligrosa despolitización, que en nuestra sociedad también han existido mujeres y hombres que han sacrificado su vida y que han entregado con coherencia su esfuerzo por el pueblo colombiano y que son nuestro referente ético de memoria, que son las personas que nos iluminan en este camino. Su ejemplo es el que nos anima a organizar y movilizar a la gente. Si queremos entonces abrir un nuevo camino político para el país, se hace necesario articular dos dinámicas que representa bien el pacto histórico. Por una parte, vamos a seguir fortaleciendo la movilización y el poder de los sectores populares y por otra, vamos a construir un verdadero acuerdo nacional que sea el resultado de un diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales y no simplemente la reproducción de un nuevo pacto elitista en Colombia. Así que primero, poder constituyente y movilización social. Como ha dicho el presidente Petro,
y lo dirá el próximo viernes en la Plaza de Bolívar. No podemos faltar a esa cita histórica, viernes 4 de la tarde. Necesitamos un poder constituyente activo, permanente, con capacidad transformadora. ¿Qué significa en términos sencillos el poder constituyente? Es una actitud y una práctica constante de la ciudadanía. Es el poder de la gente, no únicamente cada 4 años, sino todos los días. Es entender la democracia como un proceso siempre vivo, inacabado y siempre en construcción. Significa que el pueblo organizado en su diversidad puede y debe transformar las instituciones constantemente para que respondan al bien común, comenzando por el Congreso de la República. No esperar a que los de arriba cambien las cosas, sino ejercer presión, iniciativa y control desde abajo. Sin duda, en nuestro gobierno ha crecido la conciencia política y el pueblo colombiano es cada vez más perceptivo y claro sobre cómo transformar la realidad. Esa es tal vez la mayor conquista que tenemos hoy en este gobierno, porque un pueblo que despierta a la conciencia de la revolución social es imparable, y hoy lo somos en Colombia. Tenemos ya una ciudadanía que sabe movilizarse y reclamar, como lo vimos en las calles durante el estallido social de 2021, en las mingas indígenas, en las marchas de mujeres y en tantos otros escenarios. El pueblo colombiano no es apático, quiere participar, pero siente que las estructuras políticas están fallando. Entonces nuestro deber es velar porque se haga realidad la participación desde abajo. No son las élites, y no son solo las élites las que deben entender esto. También nosotros y nosotras, dirigentes del pacto histórico, debemos curarnos de un mal que padecemos a veces: la sordera política, la indiferencia hacia los movimientos sociales. Y la única forma de dejar de ser sordos es yendo al encuentro de la gente en los territorios, en los barrios populares, allí donde se dan las verdaderas luchas de nuestro pueblo, como lo ha pedido hasta la saciedad el presidente Petro. Requerimos un poder constituyente, un poder ciudadano y popular, un sujeto de cambio que no pueda ser sometido ni doblegado. En nuestro segundo gobierno progresista nos proponemos desatar un amplio proceso de participación, deliberación y acción pública del movimiento social, de las organizaciones, de las comunidades y las ciudadanías. Este es un factor determinante para el cambio social e iniciaremos una época de movilización intensa para lograr que se produzcan las revoluciones y los cambios que queremos. Segundo, el acuerdo nacional que se soporta sobre el poder constituyente. Mi propuesta, en consecuencia, es que sobre el plano de la movilización y el poder constituyente fortalecidos, se desarrolle un diálogo nacional que conduzca a un verdadero acuerdo de toda la nación. La movilización social y el poder constituyente en este caso son la garantía de que no iremos simplemente a un pacto de élites o hacia un acuerdo de reformas cosméticas.
Será el escrutinio y la vigilancia social la que impida que lleguemos a una concertación tibia y superficial que no resuelva los problemas de fondo del país. Óigase bien, una vez elegido como nuevo presidente de la República, convocaré a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, comenzando por las organizaciones sociales y populares, a que conformemos la Mesa de Diálogo Nacional, en la que, sin perder el tiempo, en conversaciones retóricas y, para decirlo en lenguaje popular, sin carreta, definamos entre nosotros los siguientes puntos fundamentales. Una agenda temática que deberá incluir necesariamente las reformas sociales que resta por hacer, la búsqueda de la paz en los territorios y en el país, un modelo diferente para tratar el problema del narcotráfico y la gran minería ilegal y también legal, la cuestión de las transformaciones territoriales. Un cronograma en que lleguemos en un tiempo razonable al acuerdo buscado sin afanes, pero sin dilaciones, e igualmente uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas que adoptemos por una vía expedita. El problema de los acuerdos nacionales ha sido el que sean de élite o insuficientes en la participación real y decisoria de las organizaciones sociales y populares. El acuerdo nacional, en este caso, no será un club privado, donde solo entran socios privilegiados mientras el pueblo se queda en la puerta sin ser admitido. En nuestro caso, el pueblo estará sentado en la mesa del gran diálogo nacional, pero también estará en las calles atento a si se requiere su movilización para garantizar que no sea burlada la voluntad del constituyente primario. Quiero concluir esta reflexión con una idea que nace de lo más hondo de mis convicciones. Después de 2 décadas de intervenir en mesas de paz como facilitador, mediador y negociador, he llegado a la conclusión de que siempre es posible llegar a un acuerdo, no importa qué tan distantes estén las partes y sus representantes. No habrá paz completa en Colombia si la ciudadanía siente que no cuenta, que sus problemas no importan, que sus derechos no son respetados. Porque la paz se construye hablando y escuchando, reconociéndonos todos como partes de un mismo país en el que cabemos con nuestras diferencias y diversidades. Porque el acuerdo nacional no se circunscribe al Congreso y a las reformas, significa llegar a un acuerdo fundamental y nacional que nos permita abordar los problemas de fondo. No le tengamos miedo a la democracia participativa, tengámosle miedo más bien a perpetuar una democracia vacía y formalista que alimenta la frustración en el país. Avancemos y abracemos el desafío de deliberar, de escuchar al contradictor, de buscar consensos desde la base, de lograr el acuerdo nacional. Así se teje la paz, reconociendo la dignidad de cada colombiano y colombiana, garantizando que nadie quede por fuera de ese diálogo de todas y todos. Compañeras y compañeros, vamos a terminar.
compañeras y compañeros, llegó la hora de participación, de la gran participación. Somos la primera fuerza política en el país que organiza este 26 de octubre, a pesar de todos los obstáculos que nos han querido poner, una consulta democrática para elegir a sus candidatas y candidatos al Congreso de la República y a la presidencia. Esa es la mejor demostración de que somos una fuerza organizada, amplia e incluyente, que puede guiar los destinos de nuestra nación. Yo soy un hijo de nuestro gran pueblo, que hoy tiene la responsabilidad de seguir adelante con la tarea que ha desempeñado con tanto merecimiento y sacrificio nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Mandaré obedeciendo, escucharé dialogando. Hoy estoy listo con todas y todos ustedes para comenzar el segundo periodo que será de las revoluciones políticas, sociales y éticas que nos llevarán a ser una potencia mundial de la vida. Muchas gracias. Se vive, se siente, Iván es presidente. Se vive, se siente, Iván es presidente.